Vamos a comenzar entonces a hablar un poquito de fisiología coronaria y lo que vamos a comentar, no tengo conflictos de interés para esta charla. Inicialmente el razonamiento de esta charla es que la angiografía desde hace muchas décadas ha sido el gold estándar para diagnosticar la enfermedad coronaria. Sin embargo, obviamente la angiografía ignora totalmente el impacto fisiológico que tienen las estenosis coronarias y por eso pasamos de una estrategia basada en la angiografía a una estrategia basada en la isquemia. Entonces, esta estrategia obviamente ha alcanzado el máximo grado de recomendaciones en las últimas guías y últimamente ha sido como un poquito castigada porque han salido unos nuevos artículos donde cuestionan su uso, sobre todo en algunos escenarios, sobre todo la enfermedad multivaso y el síndrome coronario agudo, entonces eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Como les mencioné, ya desde el 2021 en las guías de revascularización, sobre todo en pacientes estables, tiene una clase de recomendación 1A, el uso de FFR o un índice no hiperémico como el IFR, para el diagnóstico de isquemia en lesiones coronarias intermedias. Entonces, siguiendo con el razonamiento, cuanto más inducible es la isquemia miocárdica, por supuesto, mayor es el riesgo de muerte que tiene el paciente o mayor es el riesgo de infarto. Y el tratamiento médico a veces puede aliviar los síntomas en estos pacientes, sobre todo si es una lesión intermedia. Sin embargo, ya sabemos que en un paciente con una cantidad sustancial de isquemia, el revascularizar esa lesión puede traer beneficios a largo plazo. Entonces, también hay un razonamiento inverso, y estos pacientes que tienen lesiones no estenóticas, o sea, no los que tienen las lesiones estenóticas que vamos a tratar, sino los que tienen lesiones estenóticas, pero que no están generando isquémicas y que no se les hace angioplastia, o sea, que se dejan tranquilos, por supuesto que también tienen un buen pronóstico y tienen una sobrevida libre de eventos que supera aproximadamente el 99%, o sea, los eventos están más o menos alrededor del 0.2% por año y esto medido hasta casi 15 años que tienen los seguimientos. Entonces, siguiendo con el análisis y el raciocinio, a veces la gente cuestiona el FFR o cuestiona las pruebas invasivas debido a que hay pruebas no invasivas que miden isquemia. Por supuesto, todos las conocemos, no hay cardiólogos clínicos, aunque hay algunos que hacemos ecocardiograma, pero hay muchas pruebas no invasivas que miden isquemia. Sin embargo, estas pruebas no invasivas a veces pueden ser falsamente negativas o pueden subestimar la cantidad de isquemia miocárdica que tiene el paciente, sobre todo cuando hay una enfermedad multivaso. Y eso se basa en el principio de las diferencias de perfusión que tienen los territorios. Y cuando uno hace ecocardiografía, sobre todo cuando se hace evaluación de isquemia en ecocardiografía, uno siempre debe guiarse por un territorio o un segmento ecocardiográfico sano para poder evaluar los que están enfermos. Entonces, a veces cuando hay una enfermedad multivaso y hay múltiples territorios enfermos o múltiples territorios con aquinesia o hipoquinesia, es muy difícil o por lo menos un poco más complicado evaluar isquemia. Entonces, incluso si uno identifica correctamente un territorio isquémico, siempre está la duda en cuál es la lesión que puede estar causando esa isquemia, porque uno puede tener múltiples lesiones en el mismo vaso. Entonces, un escenario clínico convencional, que es el que quisiéramos encontrar todos cuando nos llega un paciente a sala de hemodinamias, que nos presenten un caso que aunque tenga síntomas atípicos, que aunque no tiene cambios específicos en el electro, que aunque no se le evalúe isquemia en el eco o no tiene pruebas de inducción de isquemia, nos encontramos una lesión así. Bueno, es una lesión claramente significativa, donde definitivamente aquí la conducta es hacer una angioplastia y colocar un stent. Este sería el escenario que nosotros nos encontramos y que queremos resolver porque es el más sencillo. Pero también un escenario clínico habitual es donde nos presentan el mismo paciente que tiene pruebas dudosas, que no tiene cambios específicos en el electro y que no tiene síntomas típicos, y nos encontramos que el cateterismo nos arroja una lesión la cual tenemos dudas si puede ser la que está causando la isquemia porque no tenemos unos cambios específicos en ese paciente, probablemente no tenga factores de riesgo. Entonces, si nos vamos más allá y hacemos múltiples proyecciones para saber si esa lesión es significativa o no, más bien nos confunde más porque cada proyección que hacemos más bien se ve más o se ve menos o se ve más o se ve menos. Los que hacemos o los que hacen frecuentemente QCI, en su angiógrafo pueden hacer la determinación por el sistema para ver qué porcentaje de obstrucción tiene esa lesión y bueno, más nos tiende a confundir cuando el porcentaje de obstrucción es intermedio. Entonces, este es el típico escenario donde el FFR o las pruebas de isquemia, sea hiperémicas o no hiperémicas, entran en juego. A este paciente se le hizo un FFR, el FFR fue de 0.89 y simplemente se difiere la angioplastia con tratamiento médico. Entonces, ¿qué es el FFR?
bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, por supuesto, porque lo utilizan en sus salas de hemodinamia, y yo creo que lo más importante es contestar la pregunta: ¿para qué sirve el FFR? El FFR simplemente se define como la relación de flujo máximo que hay posterior a una lesión, y eso lo comparamos contra el flujo máximo normal que debiera haber en esa arteria. Entonces, es simplemente esa relación que hay entre medir la presión distal a la lesión y proximal a la lesión a máxima hiperemia. Realmente esto no es una ciencia de cohetes ni es algo muy esotérico, sino que simplemente es una medición de presión en una situación de hiperemia extrema. Entonces, esto se basa en que, aunque puede haber disminución del diámetro en las arterias, puede haber cambios en la masa miocárdica que tienen esas arterias, y puede haber, por supuesto, cambios en el flujo, la presión en ese territorio se debiera mantener constante. Entonces, esta es la bondad que tiene el FFR o esta técnica. No depende del flujo en reposo, no depende de las condiciones hemodinámicas que tenga el paciente cuando llega a la sala, no importa si está chocado o no está chocado, y tiene en cuenta la extensión de la perfusión y la presencia de colaterales. Entonces, esta técnica, este FFR, tiene un valor inequívoco de 1, o sea, el valor tiene que ser 1 para cada arteria. No es que hay un valor para una arteria y un valor para otra, sino que siempre debe ser 1. Y tiene una zona ya establecida en los estudios clínicos, que es la llamada zona gris, que está entre 0,75 y 0,8. Todos los estudios han demostrado que, por supuesto, un FFR que sea mayor a 0,8 quiere decir que no hay isquemia significativa, y un FFR que está por debajo de 0,75 quiere decir que hay isquemia significativa. O sea, ya no hay duda en estos parámetros, ya están muy evaluados en todos los estudios clínicos. Entonces, este FFR tiene una alta precisión para detectar isquemia miocárdica, ya que todas las pruebas han demostrado que un FFR menos de 0,75 tiene una especificidad de 100%. Prácticamente pocas pruebas en medicina tienen esta especificidad para detectar isquemia. Y por el contrario, un FFR que sea por encima de 0,8 o 0,8 en adelante tiene una sensibilidad mayor al 90% para descartar esta isquemia. Entonces, esta precisión es única. No creo que haya otro estudio que nosotros hagamos de manera invasiva que tenga este grado de precisión. Entonces, es un índice muy preciso y específico para indicar si una estenosis o no debe ser tratado. O sea, eso es simplemente la utilidad del método. Es para saber si debemos tratar o no debemos tratar la lesión. Probablemente sea campo de otra conferencia, porque ya obviamente estas técnicas invasivas se utilizan para evaluar pronóstico en aquellos pacientes que tienen minoco, que tienen enfermedad, que tienen infartos al miocardio o angina sin enfermedad coronaria obstructiva, sobre todo midiendo resistencia y otras pruebas que se pueden hacer de manera invasiva, pero en este caso vamos a hablar solamente de la técnica del FFR o las pruebas no invasivas. La sonda, bueno, que más ha sido estudiada es la sonda obviamente de Abbott, antes St. Jude, que es la Pressure Wire, que es simplemente una sonda de presión con un soporte intermedio de una guía que tiene en su zona de transición el sensor que mide presión y temperatura. Esta sonda ha sido modificada un poco. Anteriormente, bueno, tenía un solo puerto donde obviamente habían ciertos errores porque se formaban microburbujas que podían ocluir ese puerto. Sin embargo, eso ya lo han ido modificando y ahora las múltiples entradas permiten de que, a pesar de que esté tapado uno, los demás pueden sensar de manera correcta. Como les mencioné, esto no es ciencia de cohetes, esto es una guía de angioplastia que tiene un sensor en la zona de transición, más nada. El sensor mide presión y mide temperatura. No hay mucho que analizar en este sentido, y esto ha sido totalmente validado. ¿Cuál es el protocolo para hacer esta prueba? No es obviamente una conferencia técnica, pero bueno, el protocolo que nosotros utilizamos en sala es que ustedes tienen que lograr vasodilatar las arterias epicárdicas antes de, obviamente, tumbar la resistencia de la microcirculación. Protocolo que yo utilizo dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Siempre se debe utilizar nitroglicerina, pero usted puede variar la dosis. Si el paciente está hipotenso, obviamente no colocar tanta nitroglicerina, pero si el paciente está hipertenso, usted puede ir a una dosis mayores, inclusive hay referencias que utilizan hasta 800 microgramos. Yo generalmente utilizo de 300 a 500 microgramos de manera rutinaria. Y para eliminar la resistencia a la microcirculación utilizamos adenosina. Generalmente los estudios anteriores o los más viejitos se hacían con adenosina sistémica, pero me parece que, bueno, lo que yo he encontrado es que ya prácticamente todo el mundo utiliza adenosina intracoronaria. Yo nunca he utilizado adenosina sistémica, me parece muy incómodo para el paciente, y esto es mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más reproducible, y puedes repetir la prueba varias veces en el mismo paciente en el mismo momento, ya que el efecto de la adenosina, ya sabemos que el pico es aproximadamente 10 segundos.
Entonces, para la coronaria izquierda, mi protocolo es empezar con 150, no empiezo con dosis tan bajas porque a veces tengo que escalar mucho, sino que empiezo con 150, 300, 450 o 600 si es el caso. Y en la coronaria derecha, por el riesgo obviamente de trastornos de conducción, la dosis es un poquito menor, de 75 a 150 o 300 solamente en 2 dosis. Entonces, el FFR tiene una resolución espacial inigualable. A veces en cardiología clínica nos indican, bueno, pero es que yo eso lo puedo medir también y puedo indicar quién tiene isquemia o no. Pero el cardiólogo clínico tiene la capacidad quizá con una prueba de esfuerzo de decirnos qué paciente tiene isquemia y cuál no. Quizás el que hace imágenes, el ecocardiografista, nos puede decir incluso quién tiene isquemia y de qué vaso tiene la isquemia, ¿verdad? Y es aceptable. Con su resonancia o el eco con dobutamina o el eco de esfuerzo nos puede decir qué vaso es el que está afectado. Pero nosotros en sala de hemodinamia tenemos una precisión ya básicamente milimétrica porque nosotros podemos determinar en qué segmento de la lesión realmente está la lesión significativa y que está causando isquemia. O sea, en qué segmento del vaso, disculpen, está la lesión significativa y que está causando isquemia. Esto no lo puede lograr, por supuesto, ni las imágenes, ni lo puede lograr una prueba de esfuerzo. O sea, simplemente lo puede lograr es medir la presión en todo el vaso y saber en qué segmento es el que se debe tratar y en cuál no. Entonces, un escenario clínico convencional que ha sido debatido mucho es en la enfermedad multivaso. Yo creo que es el escenario donde se ha estudiado más el FFR y este escenario es pues este escenario cuando uno se encuentra un cateterismo donde uno tiene una oclusión crónica, fea, donde ya hay un llenado por aquí de la arteria y realmente uno sabe que técnicamente va a ser un caso complejo tratar una lesión así y uno lo que dice, bueno, nada, yo probablemente este paciente quisiera mandarlo a operar pues para no meterme ahí. ¿Por qué? Porque tiene otra lesión en otro vaso. Pero en estos casos, cuando la lesión definitivamente no es tan significativa, ya está totalmente demostrado que evaluar a estos pacientes con enfermedad multivaso, con fisiología, en pacientes estables, es mejor que no evaluarlos. O sea, ya eso está totalmente demostrado, ya vamos a hablar más adelante. Entonces, este paciente, obviamente, para decidir entre una cirugía y una angioplastia, lo ideal es hacerle FFR. Este FFR de esta lesión de la descendente anterior es 0,83. O sea, esta lesión de la descendente anterior no le está causando ningún problema ahora a este señor que está llegando ambulatorio y que probablemente no tenga ningún problema. Y bueno, como hemodinamista hay que tratar la lesión culpable que probablemente sea la que le está causando. Entonces, siguiendo con el tema de la enfermedad multivaso, como les mencioné, ya hay múltiples estudios obviamente que demuestran el beneficio del tratamiento de la enfermedad multivaso, pero ya desde los estudios FEIN se demostró que en esta enfermedad multivaso guiar la angioplastia por FFR obviamente hace que el paciente tenga un beneficio a largo plazo porque se demostró que había una disminución del MACE o de la tasa libre de MACE a 36 meses siguiendo el FEIN-1. Otro escenario clínico convencional que les mencioné es la enfermedad multisegmentaria. A veces uno dice, bueno, yo me encuentro esto y ¿qué voy a tratar aquí? O sea, voy a tratar toda la arteria, voy a hacer un full metal jacket, voy a tratar quizás la lesión más significativa, voy a tratar esta de aquí. ¿Qué es lo que voy a tratar aquí? Entonces, este escenario generalmente yo lo utilizo mucho de rutina, es pasar la sonda de FFR, obviamente tratar las lesiones que son significativas, ¿me entiendes? Como en este caso, esta lesión distal y continuar midiendo la prueba, tratar otra lesión significativa y ya cuando tengo un FFR adecuado, ya no tratar más. Entonces, este escenario al principio, que probablemente era para múltiples stent, pasa a ser un escenario un poquito más conservador de 2 stent en lesiones focales. Y eso, por supuesto, guiado por fisiología. Sin fisiología, probablemente más adelante vamos a hablar de imágenes, por imágenes pudiéramos hacerlo también y pudiéramos evaluar toda la arteria y saber qué segmento tratar o no. Pero recuerden lo que hablamos al principio, que lo ideal es tratar la isquemia. O sea, enfocarse en la isquemia, que es lo que le está probablemente molestando al paciente. En el infarto agudo del miocardio también ha habido mucha discusión porque en el infarto agudo del miocardio tenemos que tener claro que no se debe hacer FFR en la arteria culpable, no se debe hacer FFR a la arteria que estamos sospechando que sea culpable. O sea, si es una elevación, totalmente contraindicado, pero si es un sin elevación o es una angina inestable donde probablemente tengamos una sola arteria, sospechemos que sea la culpable y el paciente tenga trastornos de contractilidad en esa zona, probablemente no sea indicado. Y esto simplemente porque la masa viable de miocardio tiende a disminuir y eso va a disminuir el gradiente hiperémico. Entonces, es decir, no es que no se puede hacer la prueba, no es que va a haber alguna complicación, sino que vamos a tener resultados que no son reales y que probablemente podamos malinterpretarlos. Entonces,
en definitiva, no debemos hacer a la arteria culpable FFR porque podemos tener esos resultados que no van a ser fidedignos y podemos dejar de tratar alguna arteria que tenemos que tratar. Entonces, en infarto agudo del miocardio, obviamente hay mucha data escrita, pero para tratar las arterias no culpables del infarto. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en infarto, porque a veces se habla de FFR en infarto y piensa que es la arteria culpable. Y hay muchos estudios, los mencionaron en las charlas anteriores cuando hablaron en las guías, el Compare Acute, el Dynamic Treat. Por supuesto, estos estudios han demostrado que el hacer FFR en las arterias no culpables, en el Compare, se hizo en el mismo procedimiento y en el Dynamic se hizo en la misma hospitalización, o sea, no en el mismo procedimiento, pero sí en la misma hospitalización, y ambos demostraron que tenían beneficios en revascularizar completo al paciente guiado por FFR. O sea, eso está totalmente demostrado por los estudios clínicos. Ya recientemente, por eso le dije que hay algunos debates, porque ya recientemente se publicaron unos nuevos estudios, este fue el Flower MI, que se publicó en el 2021, donde no hubo una diferencia significativa en revascularizar al paciente guiado por FFR o guiado por angiografía. O sea, hay que revascularizar todos los vasos, pero aparentemente guiado por FFR, guiado por angiografía, daba lo mismo. Sin embargo, cuando uno lee el detalle del estudio, uno se da cuenta que solo el 4% de los pacientes se hizo FFR en la misma hospitalización. O sea, se hizo FFR después y ya hay estudios que demuestran que revascularizar completo al paciente en el mismo evento es más beneficioso que revascularizarlo después. Entonces, este estudio tiene este sesgo de que solamente el 4% de los pacientes se le hizo FFR en ese mismo momento y obviamente no es representativo porque ya está demostrado que no tiene mayor beneficio. Entonces, hay 9 estudios de enfermedad multivaso en FFR, 3 estudios que incluyen síndrome coronario con elevación en el ST, y yo quería detenerme un poquito en el último estudio, obviamente, de los FAME, porque nosotros, como todos los hemodinamistas, queríamos seguir haciendo estudios para demostrar que el FFR era lo mejor del mundo y queríamos ir contra, obviamente, el escenario que siempre queremos luchar, que es contra la cirugía. Y queríamos demostrar que revascularizar por FFR era mejor que la cirugía. Y creería yo que hasta ahí no podemos llegar. El FAME-3 demostró que no logró ni siquiera la inferioridad comparado con la cirugía. O sea, si usted tiene una enfermedad multivaso y usted puede hacerle FFR, pero usted considera que tiene criterios quirúrgicos, probablemente sea mejor llevarlo a cirugía. Porque revascularizarlo, así sea por FFR, revascularizarlo completo con criterios quirúrgicos, probablemente no le sea tan beneficioso. Sin embargo, cuando uno analiza toda la data del FAME-3, nos damos cuenta que hemos mejorado muchísimo en el pasar de los años. Porque cuando se hizo el Courage y cuando se hizo el Syntax, que revascularizábamos solamente por angiografía, vemos que la tasa de complicaciones en el grupo que se revascularizaba solo con angiografía era altísimo, más del 20% de MACE. Y el grupo que se revascularizaba... ¿Qué pasa? No vamos. Bueno, que el grupo... Bueno, que el grupo que revascularizado por angiografía tenía unos resultados realmente bastante comprometidos porque eran unas tasas de complicaciones bastante altas. Pero cuando lo comparamos con todos los estudios donde ya se ha empezado a revascularizar por FFR, dígase el FAME, por supuesto el FAME-1 y ahora el FAME-3, vemos que esa tasa de MACE realmente ha bajado al 13% y ahora en el FAME-3 la tasa de MACE bajó al 10%. Si comparamos esa tasa de complicaciones en el grupo revascularizado por FFR con el grupo de Syntax, obviamente que este 19% ya no existe. Ya nosotros estamos en 10%, o sea que realmente sí hemos ido bajando la tasa de MACE revascularizando por fisiología. Entonces, otro escenario clínico convencional, cuando nosotros queremos hablar de cirugía, es evaluar este tipo de lesiones, que son lesiones ambiguas, donde hay una lesión coronaria que parece ser que es intermedia, pero tiene enfermedad multivaso. Lo ideal, volvemos a lo mismo, tendremos que hacer FFR y evaluar este tipo de lesiones para saber si son significativas o no. Sin embargo, aquí ya vamos a ir ya terminando. Aquí vemos que esta relación PDPA da 0.66 y esta relación, y este índice no hiperémico, que es el RFR, da 0.51. Y entonces vemos que esta lesión es significativa sin hacer FFR. ¿Por qué? Porque ya aquí vamos a empezar a entrar a unos detallitos que son los índices en reposo. O sea, existen obviamente ahora índices en reposo donde nos permiten hacer diagnóstico sin tener que utilizar la adenosina. Ojo, no quiere decir que no la puedan utilizar. Si tienen un escenario donde la pueden utilizar, utilícela, pero sin embargo, si ustedes tienen estos resultados, no vale la pena hacer la prueba, simplemente ya esto es significativo y listo. Entonces, otro escenario
es este, donde obviamente tenemos un paciente que tiene una lesión muy, muy significativa, tratamos esa lesión significativa, no hay problema, ponemos el stent, todo queda bien. Pero sin embargo, en ese mismo paciente nos encontramos que tiene otra lesión intermedia en un sitio de bifurcación. Entonces, FFR también ha demostrado que el medir estas lesiones en bifurcaciones mejora los beneficios del paciente, porque por supuesto el tratamiento guiado por fisiología es mucho mejor que guiado solamente por angiografía. Este paciente que tiene un FFR de 0,70 se trató, pero el caso yo no se los traigo porque se trató, sino que después que se trató hacemos el FFR post tratamiento y vemos que el FFR da 0,88. Ustedes dirán, bueno, normal, corregimos la isquemia. Sin embargo, aquí vamos a empezar a hablar del resultado post PCI. Entonces, vamos a hablar de los índices en reposo y vamos a hablar del resultado post PCI, que son las dos nuevas cosas que se está hablando de las pruebas de isquemia. Entonces, en el caso de los índices en reposo, existen varios métodos, por supuesto, no vamos a tocar todos, pero vamos a centrarnos en los más importantes. El IFR, que es el estado de la onda, el estado del ciclo cardíaco donde no hay onda, o sea, no hay onda visible, y obviamente se asume de que es el estado fisiológico donde se puede detectar isquemia porque es la diástole pura. Ese índice tiene un valor de 0,89 como punto de corte. El resting PDPA, que es simplemente el ciclo completo, ya no es en la fase diastólica, sino que es el ciclo completo midiendo toda la diástole, es también un índice en reposo que tiene un punto de corte de 0,90. Y el RFR, que simplemente es un algoritmo computacional que va a determinar en qué momento de esa diástole hay el menor flujo, hace un promedio, pasa un filtro, por supuesto es algo aritmético y de computadora, pero ese RFR simplemente nos va a determinar ese índice completo en todo el ciclo, pero tratando de buscar el punto más bajo. Esto para verlo ilustrado, aquí tenemos donde se mide el IFR, que es 25% después que inicia la diástole. En este punto donde no hay onda, aquí se mide el IFR. O sea, simplemente el sistema lo mide ahí. Y donde se mide el RFR es simplemente durante todo el ciclo, la computadora traza esta línea blanca que ustedes ven aquí, que es como un filtro, busca todos los puntos, identifica cuál es el punto más bajo y ahí es donde nos da esa medición. Ambos tienen un punto de corte, tanto el IFR como el RFR, de 0,89. Entonces, estos índices en reposo ya han demostrado que son tan válidos como hacer FFR. Ya los estudios, inclusive se publicó el año pasado y salió ahora nuevamente en el TCT, en el Sweden Heart, que el estudio que se hizo comparando cabeza a cabeza IFR con FFR, aunque numéricamente pareciera ser un poquito inferior el IFR, pero no hay diferencias significativas. O sea, realmente hacer IFR, ya, listo, ya terminamos. Ya, 2 láminas. Y en el resultado post FFR ya se han determinado cuáles son los puntos de corte para saber si el paciente va a tener un mejor pronóstico o no. Y estos puntos de corte están determinados por cada arteria, 0,86 para la DA, 0,93 para la circunfleja y 0,91 para la coronaria derecha. Es decir, que si usted hace la angioplastia, repite el FFR y usted tiene un valor por encima de estos valores, probablemente el pronóstico de ese paciente sea mejor. Si usted tiene un valor por debajo de estos valores, probablemente no tenga mucho que hacer, no es que va a seguir posdilatando y posdilatando, probablemente si tiene imágenes puede optimizar la técnica por imágenes, pero ya sabe que ese paciente probablemente va a tener un peor pronóstico que si hubiera quedado con un FFR normal. Entonces, las ventajas económicas, no me voy a parar mucho en esto, simplemente que la última guía de revascularización del 2023 lo cataloga como una técnica económica y altamente efectiva, debido al todo el ahorro que se tiene en el sistema de salud. Los mensajes para llevar a la casa: es un método efectivo, simple para evaluar la estenosis coronaria. Es una naturaleza invasiva, por supuesto, contrarresta todo lo que tenemos por delante de ventajas. Tiene un valor inequívoco, o sea, ya sabemos los valores, no hay mucho que acotar. Tiene un gran cuerpo de evidencia que yo creo que es indebatible a la actualidad. Está indicado en todas las estenosis coronarias, no quise tocar los otros territorios, pero bueno, tronco principal, bifurcaciones, síndromes coronarios, enfermedad multivaso, todo lo hablamos. La angioplastia guiada específicamente en la enfermedad multivaso ha demostrado tener un resultado mejor que cualquier otra cosa. Además de su valor diagnóstico, también se puede utilizar para los resultados post-angioplastia, que hasta ahorita no lo teníamos.
y por supuesto es una herramienta que yo considero que es indispensable para la intervención coronaria contemporánea en cualquier sala del mundo. Bueno, muchísimas gracias.